Vamos a continuar con el desarrollo del ejemplo de esta revista y para ello vamos a dirigirnos al panel de páginas para revisar la cantidad de páginas que tenemos en nuestro documento de manera inicial. Recordemos que la página 2 y la 3 se iban a mantener con la distribución en 2 columnas y la contraportada, que es la página 4, va a seguir teniendo una sola columna como distribución. Bien, en la página 2 entonces vamos a empezar creando un cuadro de texto que abarque de arriba hasta abajo toda la columna. La razón de hacerlo de esta manera es porque es recomendable empezar tu diseño de forma general y luego ya cada vez lo vas haciendo de forma más específica con los demás detalles que le vas añadiendo. Si ya tenías texto preparado en un documento de Word, en alguna página de internet o simplemente quieres usar un texto simulado, vas a seleccionar todo ese texto, vas a procurar copiarlo y a continuación vamos a pegarlo en InDesign con Control V para que se empiece a llenar toda esta columna. A partir de este momento tú puedes personalizar el texto, entre otras cosas puedes cambiar el tipo de letra, el tamaño como ya lo vimos, también la alineación, etc. Uno de estos cambios va a ser aquí arriba, en donde podemos determinar si va a quedar justificado a la izquierda, justificado centrado, si va a estar cargado a la derecha, va a estar totalmente centrado, etc. Bien, ahora observa este pequeño detalle que vemos aquí. Va a haber algunas ocasiones en las que las palabras se van a cortar automáticamente con este pequeño guión y el resto va a quedar en el siguiente renglón. Esto es algo muy normal dentro de InDesign, es cosa que hace automáticamente, pero a veces puede ocurrir que todos los renglones, todos ellos te los va a partir o te los va a poner con guiones al final y se ve muy feo al final de cuentas. Para resolverlo, si tú seleccionas todo el texto nuevamente, aquí es bien importante comentarles que no siempre vas a estar viendo todas las opciones que necesitas acá arriba, entonces en esos casos lo que vas a hacer es irte al menú ventana y vamos a sacar desde texto y tablas la opción párrafo para que nos habilite este panel con más opciones que, repito, no vas a encontrar acá arriba. Aquí la que necesitamos es específicamente esta opción que, si te fijas, aquí ya viene palomeado como separar. Lo desactivamos. Inmediatamente, si lo notaste, aquí lo que va a hacer es eliminar todos los guiones al final de cada renglón, pero no por ello va a partir la palabra. De hecho, todas ellas vienen completas y si te fijas, los párrafos siguen quedando bien acomodados de manera justificada. Siguiendo con la personalización de esta primer columna, observarás que tenemos ya cierta cantidad de párrafos y no todos ellos nos alcanzaron a caber en este espacio. Cuando eso sucede, observa cómo aparece este pequeño cuadro con el signo más en rojo. Si tú das clic a ese punto, inmediatamente vas a notar que parte del texto viene adherido al cursor del mouse. Lo que vas a hacer es dirigirte a la parte superior de la siguiente columna y solamente con que hagas un clic aquí dentro, inmediatamente lo que va a hacer es vaciar el resto del texto que no alcanzó a caber en este espacio. Y si en la siguiente columna todavía se sigue viendo este símbolo, vamos a dar nuevamente clic y lo vaciamos en la tercera columna. Hasta aquí ya llegó la información, entonces quiere decir que ya no va a haber más información aquí en la cuarta columna, al menos por el momento. Para darnos cuenta de que a partir de este momento ya toda la información de las 3 columnas está conectado, podemos seleccionar un texto de cualquier columna. Por ejemplo, voy a seleccionar este párrafo solamente y lo voy a eliminar. Instantáneamente, si lo notaste, aquí lo que sucedió es que este texto se recorre, precisamente porque acabo de eliminar parte de este texto. El texto se va a recorrer según sea el caso, ya sea bajando más el texto o subiéndolo. Vaya, es una forma muy dinámica de manejar la información dentro de InDesign. Aquí los textos ya los puedes tener de antemano en un documento y solamente vaciarlos de esta manera, o si decides redactarlo directamente desde InDesign, los textos de todas maneras los puedes conectar entre cada columna. Dicho eso, vamos a hacer algunos acomodos de estas columnas para que nos dé espacio para títulos, fotografías, etc. Uno de esos cambios va a ser recorrer el límite de las columnas. Una vez que he recorrido el límite de esta columna, observa cómo el resto del texto de las demás columnas se sigue recorriendo. Si hacemos lo mismo con la siguiente columna, el texto va a seguirse acomodando en la tercera columna, ¿sale? Bien, vamos a crear entonces con un cuadro de texto lo que sería el título de nuestro artículo. Reitero que es bien importante tener una colección bastante amplia de tipografías. Hay muchas opciones gratuitas en internet y sobre todo que vas a tener bastantes opciones a elegir en cuanto al tipo de letra, también de acuerdo al diseño que vas a implementar en tu publicación. Considera también la opción de agregar diferentes cuadros de texto en diferentes posiciones para que te permita hacer también diferentes tamaños o tipos de letra de acuerdo al título que vayas a hacer.
Podemos añadir además vectores adicionales. Para ello vamos a utilizar una herramienta elíptica. Vamos a crear nuestro círculo de este lado y vamos a aprovechar para pintarlo de color. Aquí mismo, en donde escogeríamos el color del contorno, vamos a cambiar a amarillo. Pero fíjate bien, si ya tienes determinado el color del contorno, puedes intercambiarlo aquí mismo dando clic en estas flechas para que automáticamente ese contorno vaya directamente al relleno y ya no tengas que cambiarte ahora a esta opción. A continuación, lo que vamos a hacer es cambiar el orden para que este objeto esté por detrás del título. Hacemos clic con el botón derecho y en las opciones organizar vamos a dar clic en la opción enviar detrás para que el título entonces ya venga por encima del vector que acabamos de hacer. Vamos a ampliarle un poquito de tamaño. En fin, considera que estamos haciendo algo muy sencillo. Toma algunas ideas de este ejemplo y ya tú decides qué vas a implementar para tu propio diseño. Una opción más, vamos a agregar una pequeña línea atravesando este lugar para apoyar precisamente esta parte que vemos aquí. Vamos a cambiarle el grosor y, ¿por qué no?, vamos a cambiarle el estilo de la línea y por último le cambiamos los colores. Todavía, si queremos enriquecer esto, podemos seleccionar los textos, ambos, presionar el botón derecho del mouse. De las opciones que vienen aquí en el menú, puedes irte al menú efectos y vamos a crear una sombra paralela a ambos textos. Acuérdate, ya nada más bajamos aquí el valor de la distancia, bajamos un poco el tamaño y damos clic en OK. Bien, regresando acá a los textos, vamos a implementar en el primer párrafo al menos una letra capital. La letra capital consiste en aquella letra que tú ves más grande en todos los textos. Seguramente ya lo has visto tanto en libros como en revistas, y en InDesign por supuesto hay la opción para arreglarlo. Para ello, además de tener seleccionado el cuadro de texto, asegúrate también de tener seleccionado el primer párrafo que vas a afectar y luego vamos al panel de párrafo que ya habíamos dejado acá de nuestro lado derecho. Y fíjate bien, en la parte inferior, acá donde están estos dos renglones, lo que determina es el número de renglones que va a tomar la letra capital. Si tú lo empiezas a subir al menos a 1, puede que no veas resultado alguno, pero ya a partir de 2 en adelante, ahí vas a notar el cambio de este texto, ¿ok? La siguiente casilla corresponde a cuántas letras son las que va a volver en forma capital, es decir, ahorita lo tenemos en 1, por lo tanto solamente la letra inicial es la que está cambiando. Sin embargo, si ajustamos este número a un valor mayor, observa cómo cada letra va cambiando de su tamaño, convirtiéndose también en letras capitales. Vamos a dejarlo esto a 1 y probablemente esto lo vamos a elevar un poco a 3 para que se note cada vez más esta parte. En fin, si tú decidieras aplicar esto mismo a cada párrafo, entonces también vas a tomar todos los párrafos que siguen y de nueva cuenta en el mismo panel de párrafo vas a cambiar aquí a 2 renglones. Observa cómo ya automáticamente InDesign interpreta que cada párrafo es el que va a iniciar con una letra capital en 2 renglones, además de seleccionar, recuerda, cuántas letras son las que van a iniciar como capital. Vamos a dejarlo igualmente en 1. En fin, aquí lo que te muestra es la posibilidad de hacer letras capitales por cada párrafo que tengas. Sin embargo, yo lo voy a dejar así para solamente tener el primer párrafo con una letra capital. A continuación, lo que vamos a hacer es agregar los contenedores para las fotografías. Para ello podemos utilizar diferentes tipos de contenedor. Nota cómo si mantenemos el botón presionado del mouse sobre la herramienta vas a encontrar diferentes figuras también para contener las fotografías. Vamos a empezar seleccionando esta en forma de elipse y vamos a hacer un círculo justo aquí debajo. Para que el círculo te quede perfecto, es bien importante que mientras estés arrastrando el dibujo mantengas la tecla Shift presionado. Ahí soltamos el mouse, soltamos también la tecla Shift y ya nada más con la flecha de selección acomodamos nuestro vector justo aquí. Las fotografías tienen esta propiedad de que no necesariamente están limitados por las líneas guía de las columnas o de los márgenes, sino que tienen esta libertad de ponerlos en diferentes posiciones siempre y cuando se vea bien dentro de tu diseño. Asimismo, vamos a crear un vector adicional. Para ello vamos a utilizar la herramienta del rectángulo. Vamos a dibujar de este lado un recuadro en donde vamos a partir de la parte central del pliego hasta tomar la segunda columna y un poquito más hacia afuera dentro del medianil. Vamos a pintarlo de color. Y ya una vez que le has cambiado el color al contorno, aquí mismo tienes esta opción aquí arriba de intercambiar que el contorno se pase al relleno.
Bien, volvemos de este lado. Aquí voy a dejar temporalmente este cuadro encima del texto. Ciertamente teníamos algo de texto ahí que ya ahorita ya nos aparece oculto, pero vamos a ver lo siguiente. Cuando tú estás agregando ya algunos vectores adicionales dentro de este texto, uno podría pensar que manualmente vas a tener que recorrer el texto para reacomodar de acuerdo a los elementos que acabas de poner aquí y se pueda seguir viendo el texto. Sin embargo, parte de lo interesante que tiene InDesign es que estos elementos adicionales, si tú los seleccionas, tanto el contenedor como el vector que ya habíamos dibujado aquí, hay una opción muy padre que se llama ceñir texto y lo vas a encontrar aquí en el menú ventana. Para ello nos vamos a ir a ceñir texto y te va a aparecer este panel. Recuerda que tienes la opción de que estos paneles nuevos los vas a acomodar acá de este lado, o la próxima vez que los cierres simplemente acuérdate de dónde fue que lo sacaste. Decía que ya una vez que tienes este panel activado en particular, vas a notar las siguientes opciones. Por default tenemos el primer botón activo, que es sin ceñir texto, y a partir del segundo botón en adelante observa cómo va a cambiar nuestro texto de acuerdo a la ubicación de los objetos que hemos dejado aquí. En este caso es más notorio, observa cómo a pesar de que es una forma circular, está dejando todo este espacio en blanco, y lo que está haciendo en realidad es reacomodar el texto para darle espacio a estos nuevos vectores y que no se pierda absolutamente ningún detalle de la información que estás poniendo en el texto. Por cierto, aquí vemos que ya no nos cabe este texto en la tercera columna, entonces lo que vamos a hacer es acomodarlo en una cuarta columna. Aquí aprovecho para comentarles que si mantienes la barra espaciadora presionada, haces clic en el mouse y arrastras la pantalla, te puedes recorrer al punto que tú quieras en tu diseño. Y ahora sí, hacemos clic en este punto en rojo. Ya una vez que tenemos la información dentro de nuestro cursor, hacemos clic aquí arriba en la columna y ahí se despliega el resto de información que ya no nos estaba cabiendo en la tercera columna. Ahora bien, volviendo a la opción de ceñir texto, regresamos a seleccionar el objeto que hemos afectado y observa cómo nos da adicionalmente la opción de agregar un margen alrededor de los elementos. Esto siempre y cuando tengas mucho texto pegado en las orillas de la fotografía o del vector. En el caso del contenedor circular, lo que podemos hacer es cambiar la opción de ceñir texto a esta tercera opción para que entonces el texto agarre parte de la forma circular que tiene aquí nuestro contenedor. Esto, bueno, también lo podemos ajustar si agregamos un margen adicional para que se separe. Lo importante aquí es que más que dejarlo automáticamente con esta posición, asegúrate que el texto no se pierda o no se descomponga mucho en este lugar y se siga reacomodando correctamente en el resto de la siguiente columna. Algo así con este acomodo. Si continuamos en la siguiente página agregando más contenedores, y a estos contenedores nuevos le podemos seguir aplicando la opción de ceñir texto para que despeje la información de estos espacios y se recorre el texto automáticamente. Bien, entonces ya una vez que tienes tu pliego casi completo, lo que sigue por supuesto es empezar a añadir las fotografías dentro de los contenedores que tú asignaste. Vamos a empezar con este en circular, lo seleccionamos, vamos al menú archivo y en la opción colocar buscamos la fotografía que nosotros necesitamos poner en ese lugar. Cuando todavía tienes señalada la fotografía dentro del contenedor, observa cómo nos aparece este círculo que viene aquí en medio. Para lo que nos va a servir es que si tú sitúas el cursor del mouse y presionas el botón y arrastras la foto, observa cómo puedes cambiar de lugar la fotografía que viene dentro del contenedor, soltar el botón del mouse y a partir de ahí ese es el nuevo acomodo que va a tener la foto. Sin embargo, observa cómo ahí nos está mostrando cuál es la dimensión real de la fotografía y puede que no lo quieras tan grande. Entonces, para ello vamos a seleccionar con el botón derecho del mouse la fotografía y una vez que ya nos salga el menú emergente, vamos a buscar la opción encaje y damos clic en llenar marco proporcionalmente para que nos sitúe la fotografía en todo este espacio de forma proporcional. Ya aplicamos las mismas opciones de encaje en cada una de las fotografías, entonces ya nada más vamos a completar la información dentro de este rectángulo. Por lo regular estos elementos los utilizamos para hacer alguna cita textual del mismo contenido que ya tenemos aquí, alguna frase célebre de algún personaje o alguna información que resulte interesante y que va acorde a lo que estamos tratando en nuestro contenido.
Bien, para ello vamos a servirnos de la herramienta de texto, la seleccionamos y nos lo traemos de este lado. Observa cómo aparece en el cursor ese curioso círculo punteado y esto es indicación de que cuando tú des clic en este lugar, todo el texto que tú pongas en esta zona va a caber dentro de este espacio sin el riesgo de que se vaya para ningún otro lugar. Además de que no sea necesario que hagas un cuadro de texto adicional que vas a poner dentro de este recuadro. Voy a recortar el texto con el fin de que me permita cambiar el tipo de letra y el tamaño y no se salga de este espacio. Entonces voy a seleccionar nuevamente este texto, voy a cambiar su tipo de letra. En fin, algo más o menos así. Todavía tuve que acortar algo de texto, pero ya lo importante es que ya nos cabe todo lo que necesitamos dentro de este lugar. Considera además cambiarle el color y otra cosa que también va a ser importante es que observa cómo el texto aparece aquí pegado a las orillas del recuadro. Aparentemente uno podría estar satisfecho con esto, pero no es la forma correcta de dejarlo. Para arreglarlo vas a presionar el botón derecho del ratón y de las opciones que vemos aquí vas a seleccionar esta que dice opciones de marco de texto para que empieces a cambiar el valor del margen. Y puedes, por cierto, activar la opción previsualización para que te empiece a mostrar cómo va a quedar el texto dentro del recuadro y si tienes la necesidad de aumentar el margen o disminuirlo según sea el caso. Hacemos OK una vez que estás satisfecho y este será el resultado. Para finalizar con este ejercicio ya solamente vamos a dirigirnos a la última página y aquí vamos a crear un contenedor igualmente grande y ya solamente vamos a ir al menú archivo en colocar y seleccionamos la fotografía que tengamos pensada para nuestra contraportada. No olvides dar clic con el botón derecho a la imagen y en las opciones de encaje ya solamente vas a indicar que lo quieres llenar proporcionalmente para que ya quede acomodada la foto como debe de estar. Hasta aquí el ejercicio, espero les haya resultado útil. Si te gustó no olvides darle like, compartir el video y suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. ¡Saludos!